Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades sobre el diezmo. Este tema llevo un tiempo queriendo hablar sobre ello. La verdad es muy importante tocar estos temas porque se ve mucha pelea sobre el diezmo. Mucha gente exigiendo el diezmo, otros diciendo muchas cosas. Pero hay que hablar del diezmo. Una de las primeras cosas que hay que decir acerca del diezmo con la mera verdad es que en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo el diezmo no existe. O sea, estoy hablando que cuando llega la gracia de Cristo a nosotros, lo del diezmo se aparta. ¿Qué pasa con esto? Nosotros mismos ahora somos un sacrificio vivo para el Señor. En el Nuevo Testamento, Dios quiere renovar las mentes de las personas. El Señor quiere que nosotros mismos elijamos qué es lo que es bueno o malo por medio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Vamos a leer un poco aquí en Mateo 23. Yo creo que si leen el libro de Mateo 23, el Señor aquí sentenció a los fariseos y a los maestros de la ley. Aquí el Señor les reprobó abiertamente. Como vemos hoy que la gente no le gusta escuchar que les reprueben. Por aquí, en este capítulo 23, Cristo reprobó a los fariseos y a los maestros de la ley públicamente en el templo. Y el Señor nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar con justicia cuando encontramos una situación que ya ha salido de lo normal. O sea que hay que poner fin a todo. Hay que entrar como entró aquí el Señor. Porque aquí cuando vemos esto por la película, la verdad, el Señor se enoja con los fariseos y los maestros de la ley, diciéndole todas las cosas. Porque aquí, en este capítulo 23, Cristo les toca a los fariseos desde los pies hasta la cabeza. O sea que Él no dejó nada en este lugar. Entonces, aquí hay un verso que me llamó la atención. En ese capítulo 23, el verso 23, dice así el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gloria al Señor. Esto es lo que me llama mucho la atención, lo que dice el Señor aquí. Pero las últimas palabras al final, escuchen. Dice aquí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor está explicando aquí que desde que ellos recibieron la ley, desde sus antepasados, lo que tenían que haber aplicado desde el principio, cosas que menciona aquí como la justicia, la misericordia y la fe. O sea, desde que los antepasados de los fariseos y escribas y maestros de la ley vienen, nunca han aplicado esto. Entonces, era lo que necesitaban aplicar desde un principio. ¿Para qué? Para que esto pase de generación en generación. Entonces, esto es lo que Jesús está afirmando aquí, que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que estas tres cosas, entre la justicia, la misericordia y la fe,
son cosas que deberían haber empezado a hacer desde antes. Luego, querer aplicar a la gente con otras normas. ¿Por qué? Porque si yo soy un siervo de Dios, lo que tengo que hacer antes es aplicar lo que Dios me ha enseñado con mi propia vida, antes de venir a aplicar a los demás. O sea que una vez que ya lo aplico en mi vida, los que me vean, van a glorificar el nombre de Dios. Y como sus antepasados no lo hicieron, entonces ahí es donde cayeron los fariseos y los maestros de la ley. Por eso Cristo, conociendo sus intenciones, les reprueba aquí abiertamente. ¿Por qué? Porque desde un principio no se aplicó la ley como debía haber sido, sino que ellos mismos seguían sus propias tradiciones. Los antepasados de los fariseos, maestros de la ley, siempre eran de tradiciones, pero la misma ley no la aplicaban como debe ser. Y este fue el mayor error que vienen viviendo los fariseos, los maestros de la ley y los escribas. Y esta sangre sigue estando de generación en generación hasta nuestros tiempos. Hay gente que siguen aplicando lo mismo como los fariseos. Por eso Jesús se enojó en esta escena. ¿Por qué? Hay que seguir explicando. ¿Por qué el diezmo ya no es válido? Como he empezado diciendo, en la gracia de Dios, el Señor nos da todo. O sea que nosotros tenemos que sentarnos a examinar las cosas. Cuando Dios da mandamientos, nosotros tenemos que renovar nuestra mente en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tiene que trabajarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decidir qué es lo correcto. ¿Por qué? Porque también en nuestros tiempos aún la gente sigue aplicando el diezmo. Siguen obligando a diezmar, cuando ya no debe ser posible. Lo que la gente tiene que hacer en este tiempo lo que tiene que hacer la gente es seguir ofrendando. La ofrenda es algo normal. Por ejemplo, la ofrenda se debe enseñar a la gente que, primero, en la congregación, digo los que tienen templos humanos. En la congregación, la ofrenda es para ayudar con los problemas de la iglesia. Si la iglesia tiene algún problema, se necesita pintura, algo se está cayendo o algo se está desgastando. Todo eso es para las ofrendas. También las ofrendas son para mirar a los más necesitados. Viudas, huérfanos que lo han quedado en verdad y están trabajando en el Señor. Y otra gente necesitada que de verdad no tienen empleos y están buscando. Entonces, estas ofrendas se deben dar en la congregación. Pero esto debe ser porque no solamente que por nuestra conciencia, no, también debe ser por los que trabajan para Dios. Que si hacen una buena labor, que la gente que viene a escuchar el mensaje de Dios den gloria al Señor y que vengan con corazón sincero a ofrendar. La ofrenda no debe acabar nunca, es para ayudar para un bien común. Pero esta ofrenda no es para los líderes, que también hay que decir. Estamos muy mal acostumbrados a decir que hay que ofrendar para los líderes. No es posible. Los líderes tienen que trabajar con sus manos. Los líderes también aprenden a trabajar. Hay muchos líderes que trabajan, que también deben recaudar en la congregación para ayudar. O sea, las ofrendas no son para los líderes, son para los más necesitados y los quehaceres de la congregación. El mismo líder tiene que trabajar, a no ser que esté en un periodo de prueba del enemigo, que está en necesidades. Ahí es donde se le puede ayudar al líder o a los líderes. Pero si no es esto, los líderes están obligados a trabajar, porque esto sería bueno y agradable al Señor. Podemos ver el caso de los apóstoles. Todos trabajaban
Y todo eso, después de haber ganado el dinero, lo recolectaban para ayudar a los más necesitados y hacer otras tareas. Pero si alguien piensa que se debe ofrendar especialmente para los líderes, no es posible. Si alguien quiere dar a un líder o quiere bendecirle, esto puede ser por voluntad propia, pero no está obligado a hacerlo. Mucho más cuando este líder trabaja. O sea, si un líder trabaja, la oveja de la iglesia o la congregación no está obligada a bendecir a esta persona. Debe ser por gusto, que él mismo lo piensa y lo hace. O sea que las ofrendas no deben terminar en una congregación dentro de la comunidad cristiana. Siempre se debe ofrendar. Los que tienen suficiente siempre tienen que ofrendar. No solamente deben esperar el tiempo del culto para venir a ofrendar, también tienen que recolectar dinero al final del mes cuando ganan algo. O sea, debe haber siempre reuniones en la congregación, los líderes y la comunidad, que sea algo limpio entre todos, con toda sinceridad, que ellos avisen que los que puedan dar con un corazón sincero, que busquen la manera de estar recolectando algo, lo que fuere, y trae a la congregación y que se guarde en la caja, que el cajero tenga este dinero, sea en el banco donde sea, así se puede estar quitando para mirar las necesidades de la comunidad cristiana. O sea que la ofrenda no tiene que acabar, pero el diezmo es algo que ya no existe en medio de la gracia de Dios. Nosotros tenemos conciencia y Dios nos da para que nosotros podamos elegir. ¿Para qué? Para que todo marche bien en medio de la obra del Señor. La verdad, si no se dice estas cosas, vamos a seguir viviendo en el error. Y muchos engañadores siempre entrarán y engañarán a mucha gente. Porque no se puede exigir a la gente diezmar, que si la 10ª parte de tu salario. Estas no son normas del Señor. Esto era del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Dios quiere que nosotros renovemos nuestras mentes. En vez de estar haciendo algo, busquemos la manera de agradar al Señor. Nada cambia, simplemente la llegada del Espíritu Santo trae una renovación mental en el espíritu. O sea, en vez de querer hacer lo que se viene haciendo como tradición o como algo religioso, que entremos en nuestras conciencias y busquemos lo que agrada al Señor. El diezmo ya no es algo obligatorio en el Nuevo Testamento. Por eso, si leemos también en el mismo capítulo 23 de Mateo, desde el principio en el verso 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Escuchen esto. O sea, cuando Jesús está dando este mandamiento aquí, se ve claramente que Jesús no está a favor de los fariseos. O sea, que está diciendo que ellos guarden lo que los fariseos dicen y que hagan todo lo que les dicen. O sea, de una manera para que nosotros entendamos que Él no estaba de acuerdo con las cosas que ellos hacían. Por consiguiente, nosotros tampoco debemos aplicar lo que hacen los fariseos y los maestros de la ley, que están en nuestros tiempos, porque aún siguen existiendo estas personas. Ahora bien, los que no tenían conocimiento sobre esto, lo que tienen que hacer es orarle al Señor y arrepentirse. Porque quizás ellos han llevado lo mismo durante muchos tiempos, porque quizás los que crean que tenían más conocimiento hablando de estas cosas, ellos también han seguido de la misma manera. Ahora, si están al verdadero servicio de Dios, tienen que apartarse de estas tradiciones, porque para mí el diezmo ya es una tradición de algunas personas.
Todo eso es para enriquecerse. Tarde o temprano el que está con Dios, el Señor proveerá. Simplemente debemos saber guiar al pueblo santo por medio del Espíritu Santo. O sea que hay una renovación en el Espíritu que debemos enseñar a la gente. En vez de estar haciendo cosas como los religiosos, hagamos las cosas como la gente que vive por fe, por medio de la gracia de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque Jesús termina diciendo abajo, después del verso 3, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Escuchen estas cosas. O sea, cuando vas leyendo aquí de verdad, te das cuenta que los fariseos y los maestros de la ley vivían en el error. O sea, quiero terminar diciéndoles que el diezmo en la gracia de Dios ya no es vigente. ¿Se debe ofrendar en la congregación? Claro que sí. Las ofrendas son para ayudar en las necesidades de la comunidad, porque se debe mirar todo. Los pobres, las viudas, todos los que vienen. Si algo falta en la congregación, se debe arreglar. Todo eso debe haber. O sea, la ofrenda jamás debe desaparecer. Pero los líderes tienen que enseñar todo eso con su propia vida. Los que están al verdadero servicio de Dios. Que sean irreprensibles. Que hagan todo para la gloria del Señor. Pero el diezmo es algo que ya no puede existir más en nuestros tiempos. El Señor nos ha transmitido un espíritu y este espíritu nos enseña todas las cosas. Este espíritu nos renueva la mente, o sea, nos enseña qué es lo que es agradable ante el Señor. Dios les guarde.